Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón se detuvo, pero no por miedo a ser descubierta. Era el miedo a lo que él iba a encontrar. A esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero él lo alejó con destreza y siguió leyendo. Miraba su rostro como cambiaba conforme avanzaba por cada línea, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora iba a saber la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas y yo sabía que estaba a punto de llegar al mensaje que lo destruiría todo. A ese único que lo explicaría todo, que pondría un punto final o quizás lo confundiría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se apagaba al leer el nombre del remitente. Mi esposo se detuvo. No parpadeaba. Mordí el interior de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror de saber lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba incluso a 2 metros de distancia. Esto era lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo sucedió todo en realidad. Antes de que comparta con ustedes el secreto que he intentado ocultar durante tanto tiempo, por favor, déjenme saber de qué ciudad me están viendo y respondan esta pregunta: ¿han tenido alguna vez un secreto que han intentado esconder con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? El silencio en la casa se volvió insoportable. Mi esposo, como de costumbre, se había ido de viaje de negocios. Las noches sin él se habían vuelto parte de mi rutina, casi como un eco que resonaba en los pasillos vacíos de nuestro hogar. La casa parecía más grande de lo que realmente era, las habitaciones se estiraban como si quisieran aplastarme. La soledad me invadía lentamente, pero no de la manera en que uno podría imaginar. No era el tipo de soledad que viene con el llanto o la desesperación, sino una que se arrastra por debajo de la piel, susurrándome al oído lo que había dejado atrás. Mi matrimonio con Carlos no era malo. No había infidelidades ni mentiras, al menos no de su parte. Pero había algo que faltaba, algo que ya no podía ignorar. El tiempo había pasado, y con él, nuestras conversaciones se volvieron más rutinarias, nuestras miradas más superficiales. La pasión, que una vez había estado presente, se había desvanecido como el sol al final del día, dejándonos en una sombra tibia, confortable pero vacía. Me encontraba en la cocina, preparándome un café, cuando de repente escuché el timbre de la puerta. Miré el reloj. Ya era tarde para visitas. Me acerqué a la ventana y vi a Javier, mi vecino, parado en el umbral. Sus ojos brillaban con esa mirada de complicidad que me incomodaba y al mismo tiempo me atraía. Sabía que él sabía que me sentía sola. No lo mencionábamos, pero estaba ahí, en el aire, palpable, como si la pared de nuestras casas estuviera hecha de secretos no dichos. Mi mente comenzó a divagar. Javier no era una sorpresa. Lo conocía desde hace años. Él y su esposa se mudaron al vecindario cuando nosotras apenas comenzábamos a formar nuestra familia. A lo largo de los años nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes, más largas, más significativas. Pero había algo más. Algo que ni él ni yo mencionábamos. Un silencio compartido. A veces sus palabras parecían tocarme de una manera que Carlos ya no podía. Cuando abrí la puerta, Javier me sonrió. «Hola, ¿necesitas algo?», preguntó. Había una suavidad en su voz que me hizo sentir incómoda. Me estaba acostumbrando demasiado a su presencia. Al principio había sido solo una charla casual sobre la vida diaria. Ahora, sin embargo, sus palabras se sentían como un eco que resonaba en las habitaciones vacías de mi mente. Solo estaba pensando en hacer un poco de limpieza, respondí, mi tono más ligero de lo que realmente sentía. ¿Te gustaría pasar a tomar algo? Carlos no está. Él dudó por un segundo. Miró hacia el interior de la casa, como si evaluara algo en mi tono o en mi expresión. Finalmente asintió. Entró con esa seguridad tranquila que tenía, como si ya formara parte de ese espacio.
como si de alguna manera se sintiera más en casa que yo misma. Cerré la puerta detrás de él y lo conduje hacia la sala de estar. Nos sentamos en el sofá, una distancia prudente entre nosotros. Pero a medida que la conversación avanzaba, esa distancia comenzó a desvanecerse. Hablamos de trivialidades al principio. De la vida del vecindario, de cómo el clima había cambiado, de la última película que habíamos visto. Pero como siempre, las conversaciones se volvieron más profundas. No sobre nuestras vidas, sino sobre las pequeñas cosas, las que no decíamos, las que no compartíamos. Al menos no con otras personas. Javier me miraba de una manera que no podía evitar notar. Cada palabra que decía parecía acompañada de un gesto que hacía que me sintiera más viva, más visible. No era algo directo, pero estaba ahí, como una corriente debajo de la superficie. No estaba segura de si estaba buscando algo en mí o si simplemente estaba proyectando sus propios sentimientos, pero algo dentro de mí comenzó a despertarse. Algo que ya no sentía hace mucho tiempo. Sentí un leve calor en mi rostro, como si la situación se estuviera volviendo más intensa de lo que imaginaba. Mis dedos jugueteaban con el borde de la taza, buscando algo con que aferrarme. Necesitaba un ancla. Pero en lugar de encontrarla, algo dentro de mí cedió. Mi mente, que había estado luchando contra estos pensamientos durante tanto tiempo, finalmente dejó ir las barreras. Fue entonces cuando él se inclinó hacia adelante, como si todo en su ser estuviera pidiendo una respuesta. Nos miramos. Por un momento todo lo que podía escuchar era el suave sonido de mi respiración, tan baja, tan rápida. Y entonces, casi sin pensarlo, me acerqué. No pude evitarlo. El espacio entre nosotros desapareció y sus labios tocaron los míos. Nos besamos. Era un beso corto, casi temeroso, como si ambos supiéramos que este momento cambiaría algo, que ya no habría vuelta atrás. Y por un segundo la sensación de ser vista, de ser deseada, llenó ese vacío que había estado creciendo dentro de mí durante tanto tiempo. No era un beso de amor ni de pasión desenfrenada. Era el beso de una mujer que había esperado demasiado tiempo para sentirse viva. El beso me dejó sin aliento y, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Todo sucedió en un parpadeo, un instante suspendido entre la incertidumbre y la necesidad, una fracción de segundo que me marcó más de lo que quería admitir. Estaba allí sentada frente a Javier, y mi mente intentaba procesar lo que había hecho, pero no podía encontrar una respuesta coherente. El silencio por un momento fue el único compañero en la habitación. Javier no dijo nada al principio. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Me sentí atrapada entre lo que deseaba y lo que sabía que no debía desear. Todo en mí luchaba contra ese impulso, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. No me importaba que fuera un error, no me importaba el futuro. Solo me importaba el ahora, el calor de sus labios sobre los míos, la sensación de que por fin, alguien me veía. Nos sentamos en el sofá, manteniendo una distancia que ya no significaba nada. Los minutos se alargaron, y el tiempo se desvaneció a nuestro alrededor. Intentaba pensar en algo que decir, en alguna excusa, algo que justificara lo que acababa de ocurrir. Pero no encontraba palabras. Javier tampoco parecía necesitar explicaciones, pero el peso del momento nos envolvía como una niebla densa. ¿Lo sientes? Me preguntó finalmente, su voz suave, casi susurrante. Fue una pregunta que nunca esperé escuchar. ¿Lo siento? Claro que lo sentía. Sentía la electricidad en mis venas, el estremecimiento en mi pecho. Sentía una liberación, pero también una creciente ansiedad que se tejía en mi interior. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. Mi cabeza giraba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La sensación de culpa se instaló en mi estómago, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería que terminara. Estaba tan atrapada en el momento que no quería que se desvaneciera. No quería volver a la rutina, a la monotonía que me había envuelto durante tanto tiempo. Pero, ¿qué significaba esto? ¿Qué implicaba este beso?
Javier me miraba con una calma que me desconcertaba. A pesar de la tensión en el aire, había algo en su actitud que me tranquilizaba. Como si ya supiera lo que estaba pasando en mi cabeza. Como si de alguna manera él también estuviera atrapado en este mismo dilema, en esta misma red de emociones que nos había envuelto. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a lo que había sucedido en mi pequeña burbuja. El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles me devolvió a la realidad. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía seguir con este torbellino de emociones, pero ¿cómo detenerlo? Estaba atrapada en una encrucijada, entre la vida que había conocido y la que comenzaba a vislumbrar. Javier se acercó lentamente sin prisa. No me tocó, pero su cercanía era palpable. No necesitaba palabras. Su presencia ya decía todo lo que quería decir. La tensión entre nosotros era tan fuerte que podía sentirla en el aire. Era como si algo hubiera cambiado irremediablemente, como si ya no fuéramos las mismas personas que éramos antes de ese beso. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo finalmente con suavidad, como si me estuviera ofreciendo una salida. Pero, ¿realmente quería salir? La respuesta era confusa, difusa. Parte de mí quería huir de la culpa, de la vergüenza, pero otra parte, una parte más profunda, no quería que eso terminara. No quería que esa sensación de ser vista, de ser deseada, desapareciera. No sé qué estoy haciendo, admití, mi voz temblando ligeramente. No era una confesión, no era un grito de desesperación, pero era la verdad. No entendía lo que estaba pasando dentro de mí. No sabía por qué había hecho lo que hice. Todo se estaba desmoronando tan rápido, y no podía detenerlo. Javier dio un paso hacia mí, pero no dijo nada más. Solo me miró. Era como si entendiera lo que sentía, como si supiera lo que estaba pasando en mi cabeza sin necesidad de palabras. Y eso, de alguna manera, me asustaba. ¿Por qué entendía tan bien lo que estaba pasando por mi mente? Me giré para mirarlo y nuestros ojos se encontraron una vez más. Esta vez, no había necesidad de explicaciones. No necesitábamos hablar. Sabíamos lo que estaba en juego y aún así, estábamos ahí, atrapados en este espacio entre lo que queríamos y lo que sabíamos que no deberíamos desear. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez era diferente. No era un silencio incómodo, ni uno lleno de dudas. Era un silencio cargado de algo más, algo que no podía identificar, pero que sentía profundamente en mi pecho. Era el sonido de mi vida cambiando, de una puerta que se abría hacia algo nuevo, pero también hacia lo desconocido. Y así, mientras mi corazón latía con fuerza, sentí que ya no podía retroceder. El beso, el momento, todo lo que había sucedido, ya no podía deshacerse. Estaba allí en mi piel, en mi alma, como una marca indeleble. Y sabía que aunque intentara escapar, esa marca iba a quedar conmigo para siempre. Finalmente Javier rompió el silencio con una sonrisa suave, casi triste, como si supiera lo que estaba por venir. Y por alguna razón, esa sonrisa me hizo sentir más vulnerable que nunca. No tienes que tomar ninguna decisión ahora, dijo con un tono lleno de comprensión, pero también de algo más, algo que me hizo sentir que de alguna manera, él ya había aceptado lo que había ocurrido. Me quedé en silencio mirando al vacío, intentando encontrar una respuesta que no podía darme. Mi mente estaba abrumada por la confusión, pero en lo más profundo, había una pequeña chispa de claridad. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque no pudiera comprenderlo completamente, entendí que no podía ignorarlo. Y así, sin decir más, ambos permanecimos en la misma habitación, en el mismo espacio, pero en mundos completamente diferentes. La mañana siguiente llegó como una sombra de lo que había sucedido la noche anterior. Me desperté con el sol entrando tímidamente por la ventana, iluminando las esquinas de la habitación donde mi cuerpo se sentía más pesado que nunca. Algo había cambiado en mí, aunque no sabía cómo ni por qué. El beso de anoche seguía reverberando en mi mente, como si fuera un eco que no podía dejar de escuchar, aunque intentara silenciarlo. Me levanté de la cama, y la sensación de vacío que había sentido durante tanto tiempo parecía haberse intensificado. El hecho de que Carlos aún estuviera fuera de casa,
de que estuviera ausente por unos días más, me dejaba un espacio que en este momento no sabía cómo llenar. No era que me sintiera completamente culpable, ni que me arrepintiera de lo que había ocurrido, pero sabía que algo había cambiado, y ahora no podía deshacerlo. En la cocina preparé el café de siempre, el mismo ritual que había repetido durante años, pero algo en mi manera de moverme, de poner el azúcar, de mirar la taza, se sentía diferente. Me miré al espejo mientras vertía el líquido caliente en la taza. Mis ojos reflejaban una expresión que no reconocía. Había algo en mí que ya no estaba dispuesto a ignorar. Algo que había permanecido oculto durante tanto tiempo y que ahora, de alguna manera, se había hecho visible. Mis pensamientos vagaban mientras la cafetera goteaba. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué significaba este cambio? Sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había comenzado a suceder. La conversación con Javier anoche no había sido solo un encuentro fortuito, sino un punto de inflexión, una puerta que se había abierto y que ya no podía cerrarse. Paseé por la casa mientras esperaba que el café terminara de prepararse. El lugar seguía intacto, todo en su lugar, pero algo en el aire había cambiado. La casa se sentía más vacía que nunca. Y yo más que nunca me sentía ajena a ella. ¿Qué había pasado con la mujer que se sentía cómoda en su propia casa? ¿Dónde estaba la mujer que había sido capaz de mantener todo en orden, de sonreír y seguir adelante sin cuestionarse tanto? El sonido de la cafetera apagándose me sacó de mis pensamientos. Tomé la taza en mis manos, sintiendo el calor que me envolvía, y me senté en la mesa de la cocina. La imagen de Javier se instaló en mi mente y con ella, la sensación de que había algo entre nosotros que no podía seguir ignorando. Había una parte de mí que quería creer que todo lo que había sucedido era solo un impulso, un momento de debilidad, pero otra parte sabía que no era así. El beso no había sido un error. Había sido el resultado de algo que llevaba tiempo acumulándose, de algo que había estado latente dentro de mí, esperando salir. La puerta de la entrada se abrió y el sonido de unos pasos interrumpió mis pensamientos. Carlos había vuelto. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de no dejar que se notara. Sabía que no podía ocultarle nada, aunque lo intentara. No era solo el hecho de que me había besado con otro hombre, era la verdad más profunda, la que se encontraba detrás de ese beso, la que se escondía en las grietas de nuestra relación. Carlos no se había dado cuenta de todo lo que había cambiado, pero yo sí. Y ahora él volvería a casa, como si nada hubiera pasado, y yo tendría que seguir adelante con esta máscara que ya no podía sostener. Hola, amor, dijo Carlos entrando en la cocina con su habitual sonrisa. Colocó su maletín sobre la mesa y se acercó a mí. Me dio un beso en la mejilla, un beso que me pareció más distante que nunca. Hola, respondí sin saber qué decir. Las palabras me salían vacías, como si ya no tuvieran sentido. ¿Cómo podía hablarle como si todo estuviera bien? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de todo lo que había comenzado a suceder en mi corazón? Carlos se sentó frente a mí, sin darse cuenta de la tormenta que había desatado en mi interior. Comenzó a hablar de su viaje, de las reuniones y de los proyectos que tenía en marcha, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente seguía regresando a anoche, a ese momento en que Javier había tocado mis labios con los suyos, y todo lo que había sucedido después. Cada palabra de Carlos me parecía distante, como si viniera de otro mundo. Lo observé por un momento intentando encontrar algo familiar en su rostro, algo que me conectara con la persona que alguna vez había sido mi compañero. Pero todo lo que vi fue a un hombre que no veía lo que realmente estaba pasando en nuestra vida. No veía el vacío que me consumía, no veía cómo la rutina había aplastado lo que una vez fue nuestra relación. Carlos seguía hablando y yo seguía escuchando, pero de alguna manera ambos estábamos en diferentes universos. Finalmente, después de unos minutos, Carlos dejó de hablar. Se quedó mirándome esperando una respuesta, y yo, de alguna manera, supe que ya no podía seguir adelante con las mentiras que había estado contando. No podía seguir siendo la mujer que él pensaba que era. No podía seguir ocultando lo que sentía. Pero tampoco sabía cómo explicarle lo que había sucedido, cómo decirle que el beso de anoche no era solo un beso, sino el principio de algo que no podía detener. ¿Estás bien?
Me preguntó con una mirada que reflejaba preocupación. Sus ojos eran sinceros, pero en ellos también había una desconexión. Como si, a pesar de estar ahí, no supiera quién era realmente la persona con la que compartía su vida. No respondí de inmediato. Me sentí atrapada entre dos mundos, entre dos realidades que no se podían juntar. Sabía que este momento era crucial, que las palabras que elegía podían cambiarlo todo, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo. ¿Debería confesarlo todo? ¿Debería contarle la verdad y arriesgarlo todo? ¿O debería seguir con esta vida, esta mentira, que cada vez me pesaba más? La respuesta no llegó en ese momento. En su lugar, un silencio se instaló entre nosotros, pesado y cargado de todo lo que no decíamos. Era el tipo de silencio que lo decía todo, el tipo de silencio que marca el fin de una etapa. Y en ese momento supe que mi vida ya no sería la misma. La vida parecía seguir su curso, pero todo dentro de mí se sentía fuera de lugar. Habían pasado ya varios días desde el beso, y aunque Carlos había regresado de su viaje, algo se había roto, algo que ni él ni yo podíamos reparar. Cada palabra que pronunciaba me sonaba distante, cada gesto que hacía, tan vacío, tan ajeno. Sentía como si viviéramos en una burbuja, separados por un invisible muro que yo misma había comenzado a construir. Era una tarde tranquila, tan tranquila que casi podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared de la sala. Carlos estaba en su estudio, revisando unos papeles del trabajo. Yo, en cambio, me encontraba sentada en el sillón, observando el paisaje a través de la ventana. El mundo exterior parecía seguir su marcha sin percatarse de lo que estaba sucediendo en nuestro hogar. Pero yo no podía ignorarlo. Cada minuto, cada segundo, me recordaba que las cosas ya no eran como antes. Desde aquel beso con Javier, algo se había encendido en mí. Lo que había comenzado como una chispa se había convertido en un fuego silencioso, algo que quemaba, pero que nadie más podía ver. Cada vez que veía a Carlos no podía evitar pensar en lo que había hecho. Y lo peor de todo era que no me arrepentía. No me arrepentía de haber sentido algo por primera vez en mucho tiempo. No me arrepentía de haberme permitido vivir una emoción que había estado dormida durante años. A veces me encontraba buscando excusas para no estar con Carlos. Los momentos en que él regresaba de su trabajo y yo, casi sin darme cuenta, me alejaba, me metía en la cocina o me sumía en la lectura. Era como si estuviera evitando el contacto, evitando la cercanía que antes me parecía tan natural. No era que lo odiara, ni que quisiera huir de él, pero la verdad era que ya no podía sentir lo mismo. La chispa se había apagado hacía tiempo, y lo único que quedaba era la costumbre. Lo peor de todo era que Carlos no parecía darse cuenta. No lo veía. No veía que me estaba distanciando de él, que mi mente ya no estaba con él. Tal vez era demasiado tarde para darse cuenta, tal vez nunca lo notó, o tal vez prefería ignorarlo. De cualquier manera, la distancia entre nosotros se seguía ampliando, y con cada día que pasaba, me sentía más atrapada en una vida que ya no quería vivir. Esa noche, después de la cena, cuando Carlos ya se había retirado a su estudio, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar, aunque sabía que mis pensamientos se habían desbordado tanto que ya no podía controlarlos. A veces la caminata era mi única forma de encontrar un poco de paz. La calle estaba tranquila, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el sonido de mis pasos se perdía en la quietud de la noche. Mi mente seguía dando vueltas a lo mismo, una y otra vez. Javier. El beso. El fuego que había encendido en mí. No podía dejar de pensar en él. No era solo la atracción física, ni siquiera el deseo. Era más que eso. Era como si hubiera tocado algo dentro de mí que había estado enterrado. Algo que se había despertado y ahora no podía callar. Sentía su mirada, su presencia, incluso cuando no estaba cerca. Era como una sombra que me seguía, que me envolvía, y que no me dejaba descansar. Al caminar por las calles vacías, me encontré con una familiaridad extraña. Aunque la ciudad seguía su ritmo, yo sentía que estaba suspendida en el aire, como si no perteneciera a este lugar. No era la misma mujer de antes, no podía serlo.
Ya no era la esposa tranquila que esperaba a su marido en casa, la mujer que sonreía y hacía las cosas por rutina. Algo se había roto y no podía volver atrás. Y lo peor de todo era que no sabía qué hacer con ello. Al dar la vuelta en una esquina, vi a Javier. Estaba parado en la acera, mirando al frente como si me estuviera esperando. Mi corazón dio un vuelco y sentí como la ansiedad me apoderaba. No había hablado con él desde aquella noche, y aunque me había dicho que no necesitaba tomar ninguna decisión, sabía que algo había cambiado entre nosotros. No podía ignorarlo. Me acerqué lentamente sin saber qué decir. Mis piernas se sentían pesadas, como si me estuviera arrastrando hacia él. Cuando llegó a mi lado me miró y en sus ojos vi algo que no podía identificar. ¿Era preocupación? ¿Era algo más? No lo sabía. Solo sabía que me sentía vulnerable expuesta. No sabía si te encontraría aquí, dijo su voz tranquila, casi como si nos conociéramos de toda la vida. No supe qué responder. Mi mente estaba bloqueada. ¿Qué podía decirle después de todo lo que había sucedido? ¿Qué podía decirle sin exponerme completamente, sin mostrarle las grietas que ahora marcaban mi vida? Necesitaba caminar, respondí finalmente con una voz que sonaba más vacía de lo que realmente me gustaría admitir. Mi respuesta fue lo único que pude ofrecer en ese momento. No era suficiente, pero era lo único que tenía. Javier asintió y por un segundo se hizo un silencio entre nosotros. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de pensamientos que flotaban pero no se pronunciaban. Ambos sabíamos que algo había pasado, algo que no podría volver a ser lo mismo. El beso había sido solo el principio, y ahora la verdad se cernía sobre nosotros como una niebla densa que no se podía disipar. No tienes que hablar si no quieres, dijo Javier, y por primera vez vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Era extraño verlo tan vulnerable. De alguna manera, eso hizo que me sintiera más humana, más real. Como si él también estuviera atrapado en este mismo torbellino, pero sin saber qué hacer con él. Nos quedamos allí en silencio observando el movimiento de la ciudad a nuestro alrededor. No sabíamos qué hacer ni cómo proceder, pero lo que sí sabíamos era que nada volvería a ser como antes. La pregunta era, ¿qué haríamos ahora? Me di cuenta de que ya no podía seguir en este limbo, que ya no podía seguir viviendo en dos mundos separados. Algo tenía que cambiar. Y aunque no sabía exactamente que ya había dado el primer paso, y no había marcha atrás. La luz de la mañana entraba por la ventana, trayendo consigo la rutina de siempre, pero con una diferencia que me era imposible ignorar. Mi cuerpo aún sentía la presión de la conversación no pronunciada, las palabras que no habían sido dichas la noche anterior, cuando nos encontramos por casualidad en la calle. Javier y yo no habíamos hablado más desde entonces. La ciudad parecía estar funcionando de manera normal, pero dentro de mí, todo se sentía como un caos incontrolable. Había algo en el aire que me mantenía en vilo, una tensión que no podía escapar. No era solo el recuerdo del beso, sino lo que ese beso significaba. Lo que había desatado dentro de mí. Carlos estaba en casa, aunque no lo estaba realmente. Estaba en su mundo con su trabajo, sus tareas diarias, y yo estaba en el mío, atrapada entre lo que era mi vida y lo que quería que fuera. No podía seguir ignorando que el vacío en mi matrimonio no era solo un mal momento, era algo profundo, algo que ya había crecido durante años, alimentado por la rutina, la indiferencia, la falta de conexión real. Sentía que no podía seguir así. No podía seguir ignorando lo que pasaba dentro de mí. Mientras preparaba el desayuno, las manos me temblaban ligeramente. Cada movimiento se sentía extraño, como si todo lo que hacía tuviera más peso que antes. El sonido de la sartén al calentar el aceite resonaba de manera inquietante en la cocina. Carlos entró en la sala, como siempre, buscando su café, pero no sabía cómo hablarle. No sabía qué hacer con las palabras que aún no había encontrado. Buenos días, dijo con voz suave pero sin mucho interés. Esos buenos días ya no tenían el mismo significado. Ya no eran suficientes para ocultar lo que realmente estaba pasando. Buenos días, respondí casi sin mirarlo.
La forma en que decía esas palabras me sonaba a una rutina más, a algo mecánico. Carlos no veía que algo dentro de mí estaba quebrándose. No veía que ya no era la mujer que esperaba que fuera. Me giré para servir el café, pero al darme vuelta, vi que él me miraba. No dijo nada, pero sus ojos mostraban algo que no supe identificar. Tal vez lo sospechaba, o tal vez sentía que algo estaba diferente. Pero no lo mencionó. Y eso me hizo sentir aún más distante de él. Nos sentamos en la mesa en silencio, cada uno absorbido por sus propios pensamientos. Había algo en el ambiente como un peso invisible que no nos dejaba hablar. Yo no podía dejar de pensar en Javier, en el beso, en lo que había cambiado en mí. Pero no podía decirlo. No podía confesar lo que ya no podía ignorar. Esa mañana, después de que Carlos se fue a trabajar, decidí salir. Necesitaba un respiro, necesitaba pensar, pero lo que más necesitaba era escapar de la atmósfera densa de la casa. Mientras caminaba por las calles, noté cómo todo parecía seguir su curso. La gente caminaba, los coches pasaban, las tiendas abrían. El mundo no se detenía, y yo sentía que de alguna manera, lo mío sí lo hacía. Mi vida, de alguna forma, estaba suspendida. No sabía cómo seguir. No sabía cómo enfrentar lo que había dentro de mí, lo que sentía, lo que había comenzado a sentir. Decidí ir al parque. Necesitaba estar rodeada de algo natural, algo que no estuviera tan marcado por la rutina de todos los días. El aire fresco y la luz del sol me daban una sensación de alivio, pero al mismo tiempo, la sombra del peso emocional que cargaba me perseguía a cada paso. Caminé por el sendero observando cómo las hojas caían lentamente de los árboles, como si todo a mi alrededor estuviera en proceso de cambio, pero yo no pudiera moverme de donde estaba. Todo se sentía muy pesado, muy lento. En medio del parque me detuve. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba allí sentado en un banco mirando al frente como si me estuviera esperando. Mi corazón dio un vuelco y el caos en mi interior aumentó. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Por qué no lo había visto antes? Miré alrededor y me di cuenta de que no había nadie más cerca. La calle vacía, el aire tranquilo. No pude evitar acercarme. Javier me vio llegar, y no dijo nada. Simplemente sonrió una sonrisa tranquila, como si ya supiera lo que pasaba por mi cabeza. Era como si todo el ruido dentro de mí se hubiera detenido por un instante. No había palabras suficientes para describir lo que sentía en ese momento. Me senté junto a él en el banco y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si estuviera en un lugar seguro, aunque la incertidumbre me envolviera. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté sin poder evitar la pregunta. Sentía que mis palabras eran vacías, pero era lo único que podía decir. Solo pensé que te encontraría, respondió sin prisa, como si la pregunta fuera innecesaria. Su tono era suave, pero cargado de algo que no sabía cómo describir. Había algo en él, algo que hacía que el aire entre nosotros se volviera denso. Nos quedamos allí en silencio mirando hacia el frente. No había necesidad de hablar, pero ambos sabíamos que algo debía ser dicho. El beso había marcado un punto de no retorno, pero ninguno de los dos quería dar el siguiente paso. Nos habíamos acercado tanto y al mismo tiempo, estábamos atrapados en una especie de limbo, sin saber cómo seguir. La sensación de estar atrapada entre dos mundos me pesaba en los hombros. No sabía cómo escapar de este ciclo, cómo liberarme de lo que había comenzado a suceder. Por un lado, estaba mi vida, mi matrimonio, mi estabilidad, pero por otro, había algo en Javier, algo que me hacía sentir viva, algo que me mostraba que aún podía ser más que la mujer que había sido en los últimos años. Finalmente fue él quien rompió el silencio. No tienes que tomar decisiones ahora, dijo, sus ojos fijos en los míos. La suavidad de su voz me tranquilizó por un momento, pero al mismo tiempo sentí una presión creciente. Sabía que tenía que enfrentarme a lo que sentía, pero no estaba lista para hacerlo. No estaba lista para arriesgarlo todo. Nos quedamos allí por un largo rato, hasta que el sol comenzó a descender y la tarde se convertía en noche. La incertidumbre seguía allí entre nosotros, pero no podíamos evitarla.
Ninguno de los dos sabía qué hacer con ello. Me levanté lentamente sin decir nada más. No podía quedarme más tiempo, no podía seguir con esta tensión. Sabía que había mucho más que hablar, mucho más que enfrentar, pero no podía hacerlo en ese momento. Javier me miró una vez más sin decir nada. Solo asintió como si entendiera que no era el momento. Cuando me alejé, la sensación de estar atrapada no desapareció. Al contrario, parecía intensificarse, como si no pudiera escapar de la decisión que tenía que tomar. La pregunta seguía flotando en mi mente: seguir con la vida que conocía o arriesgarlo todo por lo que no sabía cómo manejar. Los días transcurrieron con la lentitud de un reloj que se niega a avanzar. La rutina de la vida diaria seguía con una aparente normalidad, pero yo sabía que ya no podía seguir escondiéndome de lo que sucedía en mi interior. Cada vez que veía a Carlos, cada vez que oía sus palabras vacías, sentía que me alejaba un poco más de él. El vacío entre nosotros se alargaba cada día más, como una distancia infinita que no podíamos ni siquiera intentar reducir. Carlos volvía a casa todas las noches con la misma rutina de siempre: su maletín, su chaqueta colgada, sus informes sobre la mesa. Nada había cambiado. Y sin embargo, yo sabía que todo había cambiado. Yo había cambiado. La mujer que me miraba al espejo por la mañana ya no era la misma que había sido antes de ese beso, antes de sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. El beso con Javier había removido algo dentro de mí, algo que no podía ignorar. Algo que ya no podía simplemente dejar ir. Una tarde, después de que Carlos salió a correr, decidí salir a caminar nuevamente. Necesitaba pensar. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos confusos que no dejaban de atropellarse. La misma pregunta rondaba mi cabeza una y otra vez: ¿debería seguir en este matrimonio o arriesgarlo todo por algo que ni siquiera sabía qué era? Al salir de la casa, me encontré con la misma quietud que había sentido días atrás, pero ahora, algo había cambiado. El aire fresco de la tarde me rozaba la cara, pero no sentía el alivio que buscaba. Mis pasos me llevaron sin rumbo fijo, hasta que llegué al parque, el mismo parque donde la última vez me encontré con Javier. Recordé esa tarde como si fuera ayer, las palabras que no nos dijimos, la tensión que nos envolvía. No había vuelto a verlo desde entonces. El silencio había tomado el control de mis pensamientos. Me senté en el banco donde habíamos estado, observando a las personas que caminaban, pero sin verlas realmente. Todo en mí estaba atrapado en ese momento, en ese sentimiento que no sabía cómo manejar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, y la quietud del parque se sentía como un reflejo de la calma que intentaba mantener fuera. Sin embargo, el caos seguía agazapado en mi pecho, esperando el momento adecuado para salir. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba allí, sentado en el banco de siempre, mirando al frente. Esta vez no estaba solo. Había alguien más con él, una mujer. Me detuve en seco sin saber qué hacer. No esperaba verlo con alguien más. No lo esperaba de ninguna manera. Me sentí observada, vulnerable, como si todo lo que había estado evitando se estuviera manifestando justo frente a mí. La mujer con la que estaba conversaba con él de una manera tranquila, casi como si todo fuera completamente normal. Javier la miraba, sonriendo de vez en cuando como si estuviera disfrutando de la conversación. Una sensación de celos indescriptibles me atravesó en ese momento, pero lo que más me sorprendió fue lo que sentí al verlos juntos. No era solo celos. Era algo más profundo, algo que me hizo cuestionar mis propios sentimientos. Me senté un poco más lejos, sin que me viera. Mis ojos seguían su figura observando cómo reía, cómo gesticulaba al hablar. A lo lejos parecía que la mujer lo conocía bien, como si tuvieran una conexión natural, algo que me hizo sentir aún más distante. Mi mente, que ya estaba llena de confusión, se llenó ahora de nuevas preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba eso para Javier? De repente me sentí completamente perdida. ¿Por qué me importaba tanto? Había besado a Javier, sí, pero no lo había hecho con la idea de que él sería alguien en mi vida. Era un error, un impulso, algo que no debía haberse dado.
Y sin embargo allí estaba yo observando a ese hombre con una mujer que probablemente ni siquiera significaba nada para él. Pero aún así, el sentimiento de desilusión me golpeó con una fuerza que no esperaba. El sol continuaba cayendo y yo permanecía allí, inmóvil, observando en silencio. Los minutos pasaban lentamente, pero no podía moverme, no podía darme el lujo de levantarme y salir. ¿Qué haría después de este momento? ¿Qué haría si Javier ya no era más que un recuerdo de algo que podría haber sido, pero que nunca fue? Finalmente, después de unos largos minutos, la mujer se levantó y se fue. Javier permaneció sentado, mirando al frente pensativo. Su rostro, aunque tranquilo, mostraba algo de tristeza, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Esa imagen me impactó profundamente. Algo dentro de mí se revolvió al verlo tan solo, tan distante, y por un momento, sentí que nuestra historia, si es que alguna vez existió, ya había llegado a su fin. Sin pensarlo, me levanté del banco y comencé a caminar hacia él. No sabía qué iba a decir, ni si debía decir algo. Tal vez solo necesitaba respuestas. O tal vez simplemente necesitaba entender qué estaba sucediendo. Cuando llegué a su lado, él me vio, y por un momento, no dijo nada. Nos miramos en silencio y me di cuenta de que las palabras que había estado esperando no serían suficientes para llenar el vacío entre nosotros. «Hola», dijo él con una voz suave, casi como si estuviera leyendo mi mente. No me esperaba que me hablara así, tan tranquilo, tan distante. «Hola», respondí sin saber qué más decir. Estaba allí delante de él, pero no sabía si estábamos en el mismo lugar. No sabía si en ese momento compartíamos algo o si simplemente éramos dos personas que se habían cruzado en la vida de la forma más inesperada. Javier miró al frente y luego volvió a mirarme, con una expresión que no pude interpretar. Sus ojos no mostraban enojo, ni tristeza, ni alegría. Solo calma. Algo que me desconcertaba aún más. «Creo que no puedo seguir ignorando lo que pasó», dijo él de repente, como si lo hubiera estado pensando desde hacía mucho tiempo. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, incapaces de salir. No sabía qué respuesta esperar. «Yo tampoco», respondí finalmente en un susurro. Mi voz no era la de siempre. Era como si todo lo que había dentro de mí estuviera a punto de estallar, pero aún no tuviera el valor para hacerlo. Nos quedamos allí en silencio, observando la puesta de sol. Sin necesidad de palabras, ambos sabíamos que este momento marcaría el comienzo de algo diferente. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El día siguiente llegó sin preámbulos, sin pausa. Las horas parecían estancarse, pero el mundo seguía su curso a su propio ritmo. Carlos se levantó como siempre y a mí me pareció más ajeno que nunca. La casa continuaba igual, con la misma decoración, la misma disposición de los muebles, pero yo me sentía como una extraña en mi propio hogar. Todo lo que había sido parte de mi rutina ahora me parecía ajeno, como si el espacio que compartía con él estuviera hecho de algo que ya no era real. Lo observé mientras preparaba el desayuno, su figura casi indiferente ante la quietud que nos rodeaba. No había palabras entre nosotros, como si las tensiones se hubieran apoderado del aire y nos hubieran dejado sin voz. A veces me sorprendía al darme cuenta de que no sabía qué pensar de él ni qué sentía. Sabía que aún lo quería, o eso quería creer, pero ya no era lo mismo. Ya no lo miraba como antes. El silencio se alargó entre nosotros durante toda la mañana. Mientras él se preparaba para ir al trabajo, yo sentí una especie de desconexión que me helaba el alma. No entendía qué había sucedido, ni cómo habíamos llegado a este punto. Ya no podía ocultar la verdad, ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando lo que había empezado como un pequeño desliz, se había convertido en un abismo insalvable. Salí a caminar, como si ese fuera el único remedio que podía encontrar para mi mente agotada. La ciudad se extendía frente a mí, con sus edificios, sus personas, sus ruidos. Era como un telón de fondo que parecía no notar mi presencia. De vez en cuando mi mirada se perdía en las caras de extraños, como si buscara algo, aunque no sabía qué era. Tal vez, en alguna parte de mí, esperaba encontrar una respuesta en las vidas ajenas, algo que me ayudara a aclarar lo que había dentro de mí.
El aire fresco de la tarde me trajo una sensación de alivio momentáneo. Al principio, todo parecía estar tranquilo. No pensaba en nada, solo caminaba, dejando que mis pensamientos fluyeran sin control. De repente me encontré en el mismo parque de siempre. El lugar donde semanas atrás había tenido el encuentro más extraño y revelador de mi vida. Ese encuentro con Javier, que había cambiado todo, que había removido las piezas que pensaba que estaban en su lugar. El parque, aunque vacío en su mayor parte, tenía algo acogedor en ese momento. Me senté en el banco donde había estado antes, recordando el eco de aquella conversación no dicha, de ese beso que, aunque breve, había sido suficiente para despertar una parte de mí que llevaba mucho tiempo dormida. El sol comenzaba a ponerse lentamente y la luz dorada bañaba los árboles y las bancas. Todo parecía en calma, pero en mi interior, la tormenta no había cesado. Mis pensamientos volvieron a Javier. ¿Qué significaba él para mí? ¿Por qué no podía dejar de pensar en él? La respuesta no llegaba. Sabía que había algo más entre nosotros que simple atracción física, pero ¿qué era? ¿Qué buscaba en el que no encontraba en Carlos? ¿Era solo una búsqueda de algo nuevo, algo que me sacara de la rutina, o había algo más profundo, algo que realmente necesitaba para sentirme viva? De repente lo vi. Javier estaba allí caminando por el sendero como si fuera una casualidad, pero su mirada se encontró con la mía casi de inmediato. No pude evitar un estremecimiento. Lo miré fijamente y su rostro mostró una leve sonrisa, como si ya supiera lo que estaba pasando en mi cabeza. No había palabras entre nosotros, pero todo estaba claro. De alguna manera ambos sabíamos lo que pasaba, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Se acercó lentamente y su presencia llenó el espacio entre nosotros. La tensión era palpable y por un momento me sentí incapaz de hablar. No sabía cómo abordar esta situación. No sabía cómo explicarle lo que estaba pasando dentro de mí, lo que sentía cada vez que lo veía, cada vez que recordaba ese beso. ¿Qué estás haciendo aquí?, dije finalmente, sorprendida por la pregunta. No quería parecer que estaba controlando la situación, pero no pude evitar hacerla. En realidad, no esperaba que él estuviera allí, no de esa manera, no después de lo que había pasado. Javier me miró y por un momento pareció que meditaba antes de responder. No tenía prisa. Sus palabras salieron con calma, pero también con algo de tristeza, como si él también estuviera atrapado en la misma incertidumbre que yo. No pude dejar de pensar en lo que pasó entre nosotros, dijo finalmente. Su voz era suave, pero en ella había un peso que me oprimió el pecho. No me sorprendió que hablara de eso, de lo que había pasado, pero el escuchar esas palabras me hizo sentir vulnerable, como si todo lo que había intentado ocultar estuviera saliendo a la luz. No supe cómo responder. No podía. Todo en mí quería decirle lo que sentía, pero también había una parte de mí que quería huir, que no quería enfrentarme a las consecuencias de lo que había comenzado. Y sin embargo sentía una necesidad profunda de entenderlo, de saber qué hacer con lo que había pasado. Nos sentamos en el banco, esta vez más cerca, pero sin decir nada. Las palabras que ambos necesitábamos decir parecían flotar en el aire, suspendidas entre nosotros, pero ninguna de las dos partes se atrevía a romper el silencio. ¿Qué más podíamos decir? Ya lo sabíamos todo, al menos eso sentíamos. Ambos sabíamos que nuestras vidas ya no eran las mismas, pero ninguno sabía cómo continuar desde allí. El sol ya se estaba ocultando por completo, y la oscuridad comenzaba a cubrir el parque. La brisa de la tarde se había transformado en algo más frío, como si el aire mismo también supiera que algo había cambiado en nosotros. Yo lo miré por un momento buscando algo en sus ojos, pero no encontré respuestas. Sus ojos, antes tan seguros, ahora reflejaban la misma incertidumbre que los míos. No sé qué hacer, dije finalmente, y mis palabras fueron como un susurro perdido entre el ruido de la ciudad. No sabía si estaba hablando conmigo misma o con él. Pero en ese momento esa frase encapsulaba todo lo que sentía. No sabía qué hacer, no sabía cómo seguir adelante. Javier me miró en silencio como si comprendiera cada palabra sin necesidad de decir nada más. En su mirada había algo de resignación,
pero también de comprensión. Ninguno de los dos tenía las respuestas, pero de alguna manera, eso nos unía más que cualquier palabra. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros, pero esta vez ya no me resultaba incómodo. Era un silencio cargado de emociones, de decisiones no tomadas, de caminos inciertos. Y aunque el futuro seguía siendo una niebla espesa ante mis ojos, sentí que al menos en ese momento podía compartirlo con alguien que también lo enfrentaba. No dijimos nada más. La noche nos envolvió y con ella los pensamientos y los sentimientos que ambos sabíamos que algún día tendríamos que enfrentar. Pero no era el momento. No aún. El día siguiente llegó con la pesada sensación de que el tiempo seguía pasando, pero mi mundo no lo hacía. Cada movimiento se volvía más mecánico, como si mi cuerpo estuviera actuando por inercia, pero mi mente y mi alma seguían atrapadas en ese momento, en ese cruce de caminos que no sabía cómo transitar. La casa seguía igual, pero había algo en el aire, algo intangible que me hacía sentir que todo estaba colapsando poco a poco. Carlos no decía nada. Su rutina era la misma de siempre, aunque en sus ojos veía una especie de cansancio, algo que ya no sabía si era mío o suyo. No lo miraba de la misma manera. Ya no lo veía como mi compañero, como la persona con la que había compartido tantos años. Lo veía como un extraño que vivía en mi casa, que ocupaba el espacio que alguna vez fue compartido, pero que ahora estaba lleno de vacíos, de silencios. Y esos vacíos, cada vez más profundos, me estaban ahogando. Lo observaba desde la mesa de la cocina mientras tomaba el café. Él revisaba su teléfono, distraído, ajeno a lo que sucedía dentro de mí. No podía evitar pensar en Javier. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi, pero ese encuentro, esa conversación no dicha, seguía resonando en mí como una melodía que no podía quitarme de la cabeza. Había algo en Javier, algo que me había tocado, algo que me había despertado. Y a pesar de que me sentía culpable, no podía negar que algo dentro de mí necesitaba esas emociones, esa conexión. Carlos levantó la mirada y me sonrió, pero su sonrisa ya no era como antes. No tenía la calidez que solía tener. Era una sonrisa vacía, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Yo le devolví una sonrisa igual de forzada. El intercambio fue rápido, casi sin sentido, como una rutina que teníamos que cumplir. Después se levantó y se dirigió hacia la puerta. La misma despedida diaria, sin palabras, sin expectativas. Solo un "nos vemos" que quedaba flotando en el aire, sin nada que lo anclara. Me quedé sola en la cocina, con la taza de café entre las manos, sintiendo que la soledad comenzaba a consumir todo lo que había conocido. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora parecía una prisión. Todo lo que solía disfrutar, todas las pequeñas cosas que antes me traían paz, ahora me resultaban ajenas. El sonido del agua al hervir, el crujir de las puertas al abrirse, el aroma del café en la mañana, todo parecía haber perdido su significado. Decidí salir a caminar. La misma necesidad de escapar, de encontrar un respiro en el exterior. No sabía a dónde iba, solo necesitaba moverme, sentir que algo fuera de mí seguía en movimiento. La ciudad estaba tranquila, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Caminé sin rumbo dejándome llevar por la multitud, pero sentía que aunque estuviera rodeada de gente, estaba completamente sola. A veces, la soledad es más grande cuando estás rodeado de caras conocidas. A veces el aislamiento se siente más profundo cuando no tienes a nadie con quien compartir tus pensamientos. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba allí, parado frente a una tienda, como si me estuviera esperando. Su mirada se cruzó con la mía al instante y por un momento el tiempo se detuvo. Ya no había palabras entre nosotros. Era como si todo lo que habíamos dicho, todo lo que había quedado en el aire, nos envolviera de nuevo. La tensión que había sentido en nuestra última conversación volvió a surgir con la misma intensidad, pero esta vez no era solo la atracción lo que me mantenía allí, sino algo mucho más profundo. Javier se acercó pero no dijo nada al principio. Nos miramos en silencio como si ambos estuviéramos esperando una señal, una palabra, algo que rompiera la barrera invisible que nos separaba. No sabía si quería abrazarlo o huir de él.
Las emociones se agolpaban dentro de mí confundidas, sin poder encontrar una salida. Finalmente fue él quien habló, pero sus palabras fueron suaves, cuidadosas, como si estuviera midiendo cada sílaba. Te he estado buscando, dijo, y por un segundo sentí un nudo en el estómago. Las palabras sonaron sencillas, pero en ellas había una carga de significado que me hizo temblar. Como si todo lo que habíamos dejado sin decir en nuestra última conversación necesitara ser verbalizado ahora. No supe qué responder. Mi mente estaba llena de pensamientos, de dudas, de miedos. ¿Qué quería realmente de mí? ¿Qué esperaba de este encuentro? Yo misma no lo sabía. Lo miré tratando de leer su rostro, de entender sus intenciones, pero sus ojos seguían siendo igual de impenetrables. Yo no sé qué quiero, respondí con la voz más baja de lo que esperaba. No me sentía capaz de decirlo en voz alta, de admitir lo que realmente quería. Javier me miró fijamente como si estuviera esperando a que yo misma lo entendiera. Pero no tenía respuestas. No las tenía para él ni para mí. El silencio volvió a caer entre nosotros. El mundo seguía girando a nuestro alrededor, pero nosotros permanecíamos inmóviles, atrapados en esa burbuja de incertidumbre. No sabía si debía irme, si debía seguir caminando, si debía confesar lo que sentía. Pero en ese momento, algo en mí se rompió. Algo que había estado oculto, algo que no había querido ver. Mi vida con Carlos ya no era suficiente. El vacío que sentía no podía llenarlo con más sonrisas vacías ni con palabras no dichas. Y aunque sabía que Javier no era la solución, él era la prueba de que algo dentro de mí necesitaba cambiar. Javier se acercó un paso más. No me tocó, pero su cercanía me hizo sentir más vulnerable que nunca. Podía ver en sus ojos que él también sentía lo mismo, que esta situación ya no era solo un juego, que ya no podía volver atrás. Pero no dijo nada. No hizo ningún movimiento que me forzara a hacer algo. Solo permaneció ahí, esperando. No sé qué hacer con esto, dije finalmente mirando hacia el suelo. Me sentí pequeña, perdida en medio de todo esto. No sabía qué hacer con mis emociones, con mi vida, con las decisiones que tenía que tomar. La sensación de no saber qué hacer con lo que estaba pasando era insoportable. Pero al menos al decir esas palabras, sentí que algo se aliviaba dentro de mí. Ya no estaba guardando todo para mí misma. Javier no respondió de inmediato. Nos quedamos allí por un momento, el tiempo avanzando a su propio ritmo, pero con una lentitud casi insoportable. Finalmente levantó su mano como si fuera a tocarme, pero se detuvo justo antes. No necesitaba tocarme para saber que algo estaba cambiando, que estábamos a punto de decidir algo. Pero no sabíamos qué. El mundo seguía girando, pero nosotros seguíamos allí, parados en medio de todo, atrapados entre el pasado y el futuro. El futuro que ninguno de los dos se atrevía a enfrentar completamente. La casa se sentía más vacía que nunca. Aunque Carlos había regresado por la noche, el silencio que ocupaba cada rincón era abrumador. Habíamos tenido una conversación la noche anterior, un intercambio de palabras superficiales sobre el trabajo, sobre los planes para el fin de semana, pero en el fondo, ambos sabíamos que algo más estaba sucediendo. Algo que no podíamos seguir ignorando. Desayunamos juntos como de costumbre, pero la atmósfera era diferente. Carlos me observaba de vez en cuando, y yo lo miraba a través de la bruma de mis pensamientos. Sabía que algo no estaba bien, que había un abismo entre nosotros que no podíamos llenar con las banalidades del día a día. No era solo la distancia física, la falta de contacto, era la desconexión emocional. Era como si ya no hubiera nada que nos uniera, como si lo que una vez fue nuestro amor se hubiera diluido en la rutina, en los silencios y en las mentiras no dichas. Me sentía atrapada, pero al mismo tiempo, no sabía cómo salir de esa jaula que había construido para mí misma. No podía seguir viviendo en una mentira. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando, en mi corazón, sabía que no lo estaba. Javier había puesto todo eso de manifiesto, había hecho que lo viera, que lo sintiera con cada palabra, con cada mirada. Pero él tampoco era la respuesta. No podía depender de él, no podía aferrarme a lo que no tenía una base sólida.
Lo que había entre nosotros era solo una chispa, una explosión momentánea, pero no era la solución a lo que me pasaba en mi vida. Esa mañana, después de que Carlos se fue al trabajo, decidí salir. No tenía un destino fijo, solo necesitaba aire fresco. La ciudad parecía moverse a su propio ritmo, sin darse cuenta de que en mi interior, todo estaba en pausa. Todo se sentía en suspenso. No sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, no sabía cómo seguir. Me sentía completamente perdida. La gente pasaba a mi alrededor, absorta en sus propias vidas, y yo me sentía como una espectadora en mi propio mundo. Como si ya no tuviera control sobre nada. Caminé durante horas sin rumbo, sin detenerme, sin pensar en nada. Solo caminaba buscando escapar de la mente que me acosaba, de los pensamientos que no dejaban de girar, una y otra vez, como una rueda que no se detenía. ¿Qué haría? ¿Qué debía hacer? Al final me encontré en el parque, el mismo lugar donde todo había cambiado. El sol estaba comenzando a esconderse detrás de las nubes, y el aire se había vuelto más fresco, más nítido. Sentí la necesidad de estar allí, de recordar lo que había sucedido, de intentar entender lo que me estaba pasando. Pero cuando llegué lo vi. Javier estaba allí sentado en una banca, mirando al frente como si me estuviera esperando. Por un momento no supe qué hacer. Mi corazón dio un vuelco y sentí que las dudas, las emociones, todo lo que había estado conteniendo durante tanto tiempo, comenzaba a aflorar de nuevo. Caminé hacia él, mis pasos vacilantes, pero no pude detenerme. Algo dentro de mí me impulsaba a acercarme a enfrentarlo, aunque no tuviera ni idea de qué esperaba encontrar. Cuando llegué a su lado, Javier levantó la vista. No dijo nada al principio, solo me miró. No era el mismo hombre de la última vez, no era el que me había mirado con incertidumbre. Había algo en su mirada, algo más profundo, como si él también estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Hola, dije, mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Me senté junto a él sin saber qué más decir. El silencio entre nosotros era pesado, casi insoportable. ¿Cómo estás? Preguntó finalmente, su voz suave, como si estuviera buscando algo en mi interior. No sé qué esperaba de mí, pero no podía darle una respuesta fácil. No podía decirle que todo estaba bien, que había encontrado la paz, porque la paz ya no estaba en mí. No lo sé, respondí casi en un susurro. Mis palabras fueron honestas. No sabía cómo estaba. No sabía cómo estaba mi vida. Lo único que sabía era que estaba perdida. Perdida en una rutina que ya no me pertenecía, perdida en un matrimonio que se había desvanecido, perdida en una confusión que no podía entender. Javier no dijo nada. Solo me miró con una mirada que parecía entender más de lo que yo misma entendía. En sus ojos había algo de compasión, de comprensión, pero también de dolor. Era como si él también estuviera atrapado en este mismo enredo, sin saber cómo salir. Nos quedamos allí en silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. El parque estaba casi vacío, solo quedaban algunos paseantes dispersos, ajenos a lo que estaba sucediendo entre nosotros. El aire se volvía más frío, y una ligera brisa movía las hojas de los árboles. Todo estaba en movimiento, pero nosotros permanecíamos estáticos, atrapados en nuestra propia burbuja. De repente fue él quien rompió el silencio, pero sus palabras no eran las que esperaba. No sé qué decir, dijo, y sus palabras me golpearon de una manera inesperada. Era lo mismo que yo sentía, la misma confusión, la misma incapacidad de encontrar una salida. Yo tampoco, respondí sin mirarlo. Sabía que mis palabras no significaban mucho, pero en ese momento, las necesitaba. Necesitaba saber que no estaba sola en este mar de dudas. Nos quedamos callados por un largo rato. Yo sentía que las palabras no eran suficientes para describir lo que había dentro de mí. Y sin embargo, de alguna manera, esa quietud, esa calma entre nosotros, parecía ser lo único que podía soportar. No necesitaba respuestas, no necesitaba promesas. Solo necesitaba entender lo que estaba pasando, lo que sentía, lo que tenía que hacer. Finalmente me levanté del banco.
La noche ya había caído por completo, y la ciudad se había sumido en la oscuridad. Javier no dijo nada cuando me levanté, solo me observó en silencio. Sabía que tenía que irme, que tenía que regresar a mi vida, pero no sabía si podía hacerlo. No sabía si podía seguir viviendo en esta incertidumbre, en este caos que no dejaba de atormentarme. Me alejé lentamente sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. No sabía qué me deparaba el futuro, ni qué pasaría con Carlos, ni qué haría con Javier. Solo sabía que ya no podía seguir atrapada en esta vida vacía, que necesitaba un cambio, una respuesta, aunque aún no supiera cuál. El día amaneció gris, como si el cielo reflejara el peso que sentía en mi pecho. La luz apagada, las nubes cubriendo el sol, parecía que el mundo se había detenido en un momento eterno. Me levanté temprano como siempre, pero esa mañana era diferente. La rutina que antes me resultaba reconfortante, ahora me parecía un peso insoportable. El simple acto de vestirme, de prepararme para un día más, me sentaba sobre los hombros como una carga de la que no podía deshacerme. Carlos ya había salido, su habitual silencio acompañando su partida. No había nada que decir entre nosotros, nada que nos conectara. Los días se sucedían en un ciclo que ya no sabía si quería seguir o terminar. Lo que alguna vez fue un amor sólido, una relación construida sobre promesas y días felices, ahora se había convertido en una sombra de lo que fue. Y esa sombra se alargaba cada vez más, alejándonos más y más, hasta que no quedaba nada en común entre nosotros. Me quedé mirando el café que preparé, la taza humeante sobre la mesa. Mis manos la sostenían, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Javier. En cómo me había visto, como sus palabras habían quedado suspendidas en el aire, como si aún estuviéramos esperando una respuesta que no sabíamos cómo dar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué había entre nosotros? ¿Qué significaba este cambio en mí, en mi vida? Salí a caminar una vez más, como un impulso, como si los pasos pudieran despejar la niebla de mis pensamientos. Pero al final, lo único que hacía era caminar en círculos, atrapada en mis propios recuerdos, en mis propios miedos. El aire fresco me rozaba la cara, pero no podía sacudirme la sensación de estar completamente sola en un mundo que ya no comprendía. El parque, las calles, los edificios, todo era lo mismo, pero yo ya no lo veía igual. Cada paso era una lucha contra lo que sentía, contra lo que quería, contra lo que sabía que debía hacer, pero no podía. Al llegar al parque me detuve frente al banco donde había estado días antes, el mismo lugar donde todo cambió. Recordaba con claridad ese momento en el que nos miramos, ese primer paso hacia lo desconocido. El beso o el silencio que lo siguió, las palabras que nunca dijimos. Pero no estaba allí para revivir ese momento, no estaba allí para buscar respuestas. Estaba allí porque el parque en su quietud, me daba la paz que no encontraba en mi vida. Allí podía estar sola con mis pensamientos, sin tener que enfrentarme a las expectativas de nadie más. Me senté en el banco mirando al frente observando a las pocas personas que pasaban por allí. Nadie parecía prestarme atención, y de alguna manera, eso me daba consuelo. No tenía que preocuparme por lo que los demás pensaran de mí, porque en ese lugar, en ese momento solo importaba lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba allí parado en el sendero como si me estuviera esperando. Esta vez, no había sorpresa en su rostro. No parecía sorprendido de verme como si, de alguna manera, ya supiera que estaría allí. No había tensión, no había ansiedad en sus movimientos. Solo una quietud que se reflejaba en mi alma. Se acercó lentamente sin apresurarse, como si el tiempo fuera lo último que le importaba. Cuando llegó hasta el banco se detuvo un momento observándome con esa mirada profunda que siempre había tenido. Era como si pudiera ver más allá de lo que mostraba, como si pudiera entender lo que no había sido dicho. Y por un instante me sentí vulnerable, expuesta, como si todo lo que había guardado dentro de mí estuviera a punto de ser revelado sin que yo pudiera evitarlo. ¿Sigues pensando en lo que pasó?, preguntó su voz suave pero cargada de una comprensión que me sorprendió. No me miraba con expectativas, sino con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía dentro. No sabía qué responder.
No sabía si estaba preparada para decirlo en voz alta. Lo que había entre nosotros era tan complejo, tan lleno de silencios y significados no pronunciados, que me costaba darle forma. Pero la pregunta de Javier me hizo darme cuenta de algo. De alguna manera, lo que había sucedido entre nosotros había desnudado una parte de mí que había permanecido oculta. Una parte que me había olvidado, que había quedado atrapada en un matrimonio sin pasión, en una vida que ya no me pertenecía. No lo sé, respondí, la verdad saliendo de mis labios como una confesión silenciosa. Mi mirada se desvió hacia el horizonte, como si intentar mirar más allá me ayudara a comprender lo que pasaba dentro de mí. Hay tantas cosas que no entiendo, tantas preguntas que no sé cómo responder. Javier se sentó a mi lado sin decir nada más. No necesitaba decir nada. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino necesario. Era el espacio donde ambos podíamos procesar lo que habíamos vivido y lo que estábamos sintiendo. A veces las palabras no eran suficientes para explicar lo que uno lleva dentro. A veces el silencio era más poderoso. El sol comenzaba a esconderse y las sombras del atardecer cubrían el parque. La ciudad seguía su curso, pero nosotros seguíamos allí, en ese banco, atrapados en un momento que no sabíamos cómo romper. El aire fresco del final de la tarde me envolvía, y por un momento sentí que podía respirar más profundamente. Como si al estar ahí, en ese espacio, en ese silencio compartido, pudiera entender, aunque fuera por un segundo, lo que necesitaba hacer. Creo que es hora de que tomes una decisión, dijo finalmente Javier, rompiendo el silencio. Su voz no era de reproche sino de comprensión. No había urgencia en sus palabras, pero había una claridad que no podía ignorar. Lo miré y por un momento, nuestras miradas se encontraron. Sabía que lo que acababa de decir no era solo una sugerencia, sino una verdad. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos vidas, entre dos realidades que no sabían cómo convivir. El futuro que antes parecía tan claro, ahora era una neblina densa que no podía atravesar. Lo sé, respondí, mi voz llena de incertidumbre. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que ya había dado el primer paso hacia la respuesta. No sabía qué haría después, no sabía si estaba lista para dar el siguiente paso, pero al menos en ese momento, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo en este limbo. Necesitaba hacer algo. Necesitaba decidir qué quería para mi vida. Nos quedamos en silencio un poco más, mientras la noche comenzaba a caer por completo. Sabía que el día siguiente traería consigo nuevas preguntas, nuevas decisiones, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para enfrentar lo que venía.